Muy buenos días y bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana que le traemos un nuevo mensaje de la Palabra de Dios. El título del mensaje es La eternidad en el corazón del hombre. Y quiero que por favor mantengan sus Biblias abiertas en Eclesiastés 3, versículos del 1 al 11. De nuevo, si usted se olvida de cuál es el pasaje de referencia, aquí está en la pantalla suya. Mientras meditaba en este pasaje bíblico, me hice dos preguntas y se las hago a ustedes en esta mañana. ¿Perdurará el tiempo para siempre o algún día terminará? Y debido a que los humanos fueron los que se inventaron lo que nosotros llamamos el reloj, entonces obviamente ese aparato no nos va a acompañar a la eternidad, porque en la eternidad no nos vamos a llevar un reloj. Los planetas que Dios creó y alineó en el espacio continúan siendo el mejor cronómetro, el cronómetro más perfecto que jamás se haya creado o inventado. Pero cuando esos planetas se detengan, el tiempo también se detendrá. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que incluso el tiempo es temporal. El tiempo va a acabar también. Eclesiastés capítulo 3 nos da un alivio, un descanso del ritmo frenético en el cual nosotros vivimos. Por la razón de que nos quejamos continuamente que nuestro tiempo es corto y los periodos o ciclos o estaciones de la vida van y vienen de una manera que parece interminable, Salomón se hizo a sí mismo dos preguntas. ¿Tiene el hombre la capacidad de alterar los eventos de la vida? Y la segunda es, ¿están estos eventos moviéndose hacia un objetivo definitivo y a un objetivo definido? Si ve, en Eclesiastés 3, del 1 al 11, Salomón mide la vida de acuerdo a eventos que en ella toman lugar. ¿Cómo lo hace? Salomón nos presenta una serie de imágenes de la vida real. Son imágenes de lo bueno y de lo malo, de lo positivo y negativo. Son imágenes opuestas una a la otra. Era como que si él estuviera organizando un álbum en donde va poniendo esas fotos, esas imágenes. La diferencia entre él y nosotros es que cuando nosotros organizamos álbumes, lo hacemos solamente de memorias y recuerdos positivos. Pero aquí en la Biblia, Salomón retrata la vida en su realidad cruda, incluyendo no solo la risa, sino también las dificultades y el dolor. Vayamos al primer versículo, vayamos a Eclesiastés 3, 9. Salomón hace una pregunta integral, una pregunta bien abarcadora, y lo hace con el propósito de ayudarnos a evaluar los eventos de nuestras vidas. El versículo dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Ahora, basándonos en esta pregunta que Salomón hace, preguntamos nosotros, ¿cuál es el beneficio de las subidas y bajadas en la vida? ¿Y cuál es el propósito de estos eventos de la vida divinamente decretados por Dios? Ahora, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está implicada aquí en el versículo 9. Es una pregunta retórica, es decir, que se contesta sola. La respuesta es, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Usted lo dijo, nada.
nada saca el trabajador de aquello en que se afana. Y como yo sé, porque en este pasaje que usted tiene delante suyo de Eclesiastés 3, del 1 al 11, ahí lo dice. No está tan claro. Por eso es que viene uno y se lo explica para que usted lo pueda ver. Está escondido, pero ahí lo dice, que nada saca al trabajador de aquello en que se afana. Ahora, ¿qué hace Salomón? Salomón hace 3 observaciones que él había deducido mientras meditaba, pensaba y reflexionaba en las actividades que tiene el hombre en la vida. Actividades que él representa aquí en la Biblia a través de opuestos que se mencionan en los versículos del 2 al 8. Le doy un ejemplo. Lo que quiero decir por opuestos. Salomón dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, que es lo opuesto. Salomón dice que hay un tiempo para reír y lo opuesto sería que hay un tiempo para llorar. Así ocurre desde el versículo 2 al 8. Salomón resume en esos opuestos todos los eventos de la vida de él, de la vida suya, mía y de todo ser humano. Todos esos eventos comprenden la vida del hombre. Y viendo eso, hizo 3 observaciones. La primera se encuentra, las 3 mayormente, las 3 se encuentran en el versículo 11, pero lo he dividido en 3 partes. La primera parte del versículo 11 está la primera observación que hace Salomón. Dice así: Él, o sea Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. Fíjense usted, eso es lo que Salomón observó. Es decir, que todo lo que sucede debajo del cielo ocurre de acuerdo a un plan. Sí, eso es lo que está diciendo. Es más, en el versículo, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 1, dirija su Biblia al versículo 1, dice, todo tiene un momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. ¿Sí ve? Ahí está. Salomón está viendo que todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y ahí lo vemos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios, en su plan y control providencial, y ya veremos en un momento lo que esta palabra quiere decir, que Dios, en su plan y control providencial, tiene un tiempo apropiado, hermoso, adecuado para cada actividad del hombre en la vida. Lo creamos o no lo creamos. Nos guste esa actividad o ese tiempo o no nos guste. Dios tiene eso. Ahora, la segunda observación que hace Salomón se encuentra en la segunda parte del mismo versículo 11 y dice así: también, o sea Dios, también ha puesto la eternidad en sus corazones. O sea, ¿en los corazones de quién? Del hombre, porque está hablando Dios que hace algo en el hombre. Salomón observó que Dios había hecho esto, había puesto la eternidad en los corazones de los hombres. Es decir que, como hemos sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene una conciencia, un anhelo, un deseo por lo que es eterno. El hombre tiene un deseo, un anhelo por conocer la relevancia, la importancia de lo extratemporal de ellos mismos. Es decir, que el hombre no se conforma con lo temporal de la tierra, sino que el hombre tiene un deseo por conocer qué hay de lo extratemporal de él mismo y de sus acciones y actividades. Fíjense, en la conciencia el hombre sabe que sus acciones y sus actividades tienen un impacto eterno y él desea conocer cuál es ese impacto eterno que sus acciones y sus actividades van
a tener. Salomón hizo esta observación. Ahora, es en este versículo en el que quiero enfatizar un poco más, porque a decir verdad, la gente, el hombre en general, vive como si esta vida aquí en la tierra jamás se va a acabar. La gente hoy en día vive haciendo lo que le da la gana y creyéndose dueño de sí mismo, de su vida y de su destino. Ese es un punto de vista humanista. El humanista cree que todo lo consigue por sus propios esfuerzos. Pero Jeremías 10:23 baja a ese humanista de la nube y le dice el Señor a través de Jeremías a usted y a mí: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. El hombre ha sido hecho para anhelar algo que está arriba del cielo. Algo más que el presente tic-tac del reloj y los diferentes ciclos, periodos o estaciones de la vida. El hombre anhela a uno que está por arriba del cielo. Y eso es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ese deseo, ese anhelo por conocer esa persona, ese uno que está por arriba del cielo. Ahora, ¿quién es? Pues del Antiguo Testamento vayamos al Nuevo, porque la Biblia se interpreta por sí misma y esa es la manera de poder estudiar. Vamos a Juan 3:31 y a Juan 3:36 para que nos aclare de quién es que Salomón está hablando. Juan 3:31 dice: el que procede de arriba, ¿sí ve? Arriba del cielo, está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Y luego en el 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjese usted, en estos versículos se nos promete que todo aquel que mira y cree al que procede de arriba tiene vida eterna. Y el que no mira, ni cree, ni obedece al que procede de arriba, no verá la vida. Tan sencillo como eso. Pero Juan 8:23 nos aclara aún más, si es que acaso usted todavía tiene alguna duda. Y dice: y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Sí? De nuevo aparece esa palabra. ¿Arriba? ¿Dónde es arriba? Arriba del cielo. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Sí ve qué claro que lo pone el Señor Jesús? Ahora, ponga junto estos tres versículos que le acabo de decir. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que significan para usted y para mí? Bien sencillo. Que aparte o más allá del que procede de arriba, la vida meramente bajo el sol, aquí en la tierra, consiste en ciclos sin sentido hasta el momento que se nos acabe nuestra vida terrenal y muramos. Eso es lo que significa. Una vida sin sentido. Si es que aparte o más allá del que procede de arriba, que es Jesús, nuestra vida aquí en la tierra será una vida de ir y venir sin ningún propósito, sin ninguna dirección específica y sin ninguna repercusión eterna. Pero el versículo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien tú has enviado. Es decir, que el que procede del cielo no soy yo ni es usted, es Jesús. Lo acabamos de ver con claridad. Y ese Jesús no solo es la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, no es solamente esa eternidad que usted y yo anhelamos, sino que Él es el único que puede traer sentido a nuestras horas
días, semanas, meses y años de nuestra vida. Jesús entró en el tiempo y rompió con el ciclo del tiempo que no tenía propósito, haciendo algo completamente nuevo en la cruz y en su resurrección. Por lo tanto, viendo Eclesiastés 3 desde 3 diferentes ángulos, nos movemos de una vida que Dios nos ha dado por su gracia común. Vivimos, comemos, dormimos, nos volvemos a levantar y es la misma rutina, gracia común. Nos movemos de esa gracia común a una gracia especial, a una vida con propósito, a una vida con sentido. Esa es la perspectiva de Eclesiastés 3, de 3 ángulos. Ese es un ángulo. También vemos lo positivo. Hay un tiempo para todo y en ese todo ocurren cosas buenas. Y también vemos lo negativo, que todo en la vida es vanidad y sin sentido debajo del sol. Ese es el segundo ángulo. Y el último ángulo es que vemos lo máximo, vemos también lo sublime, que hay uno que viene de arriba, como acabamos de ver, el cual representa la eternidad que usted y yo deseamos y anhelamos. Y es solo cuando estamos en Él que nuestro tiempo es transformado y embellecido, no antes. Por eso es que el hombre natural que no tiene a Jesús pierde el tiempo, no sabe qué hacer con el tiempo, vive sin sentido, lo que hace no tiene idea de que tiene consecuencias eternas, va y viene, se deja llevar, cree que está en control, pero se engaña a sí mismo. Pero el que conoce a Jesús, la vida, el tiempo, es transformado y es embellecido. En ese sentido es que Dios ha hecho cada momento apropiado, bello, hermoso, único. Porque el que tiene a Jesús, así es como ve cada momento de su vida. Ahora, la tercera observación que hace Salomón es que el hombre no alcanza a comprender, no alcanza a entender, no alcanza a conocer la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y eso lo dice en Eclesiastés, la última parte de Eclesiastés 3:11. El hombre no descubre, no conoce, no llega a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, que el hombre no tiene manera de saber el plan eterno y el plan soberano de Dios. No tiene manera de saberlo. Todo el plan eterno y soberano de Dios. Todo el trabajo y todos los afanes del hombre son en vano, son infructíferos. ¿Por qué? Porque el hombre es innatamente ignorante del eterno plan de Dios. Y es que esa es la base. El plan eterno de Dios es la base por la cual Dios evalúa la idoneidad, la pertinencia, la adecuación y la importancia eterna de todas las actividades del hombre en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos se basa en eso, en conocer el eterno plan de Dios. En base al eterno plan de Dios es que Dios evalúa todas nuestras acciones. Por eso es que le digo que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ya sea aquí en la tierra y otras cosas tienen consecuencias eternas. Todas son evaluadas sobre esa base que les acabo de dar en el eterno plan de Dios. Así es como Dios evalúa la existencia del hombre. Desde la perspectiva reformada, Eclesiastés 3:11 acentúa el control soberano de Dios y el limitado entendimiento humano. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Dios nos llama a confiar en sus tiempos, incluso cuando no podemos captar su plan apropiadamente, y Dios nos llama a encontrar satisfacción en Él en lugar de hacerlo en las actividades efímeras y transitorias de la vida. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Le voy a mencionar primero. Recordar que Dios es soberano. Dios es soberano. Y todo lo que ha hecho Dios en su tiempo es hermoso. Lo cual quiere decir que el tiempo de Dios
es simplemente perfecto. Se ve, en los minutos que llevamos explicando este pasaje, hemos visto el poder creativo de Dios y hemos visto la belleza en cada momento de lo apropiado de lo que Dios ha hecho, implicando que incluso las circunstancias difíciles o confusas de la vida son últimamente parte de un plan hermoso y abarcador de parte de Dios para su vida y para la mía también. Si bien en ocasiones nosotros echamos a andar un plan de la manera exacta como lo queremos y visoramos lo que va a pasar, pensamos que ya todo lo tenemos bien figurado y lo hacemos como que si nosotros conociéramos lo que es mejor para nosotros en el futuro y lo conociéramos mejor que Dios. Pero eso no es lo que la palabra dice. Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es soberano. Yo no sé, pero Él sí, porque Él es Dios y yo no. Lo segundo, debemos confiar en la providencia de Dios. Esa es la palabra que mencionamos hace un momento. ¿Por qué les digo esto? Porque es bien fácil olvidarse que el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas puede resultar siendo completamente diferente a lo que habíamos anticipado. ¿Cuántas veces usted ha estado en una situación habiendo anticipado el resultado? ¿Cuántas veces usted ha hecho eso como que si usted estuviera en total control de todas esas circunstancias? ¿Cuántas veces usted ha pensado que usted es el que está a cargo de su vida, es dueño de su vida, que puede hacer lo que a usted se le antoja hacer, que con sus propias fuerzas puede llegar a conseguir lo que usted se proponga? ¿Cuántas veces usted ha llegado a pensar que usted puede cambiar el corazón de alguien simplemente por las acciones suyas? Mis amados, la realidad es que Dios, y no usted ni yo, es el que está en control y es solo a través de Él que nosotros podemos realizar todo en la vida. Las preguntas 27 y 28 del Catecismo de Heidelberg, una de las confesiones reformadas, nos añaden un poco más de luz cuando digo que debemos confiar en la providencia de Dios. La pregunta 27 dice, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Y responde, es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía y los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Fíjese cómo es esto. Por eso es que debemos de confiar en la providencia de Dios. La pregunta 28 dice, ¿y cómo nos ayuda a saber de la creación y de la providencia de Dios? Y la respuesta es, nos ayuda a ser pacientes cuando las cosas van mal y agradecidos cuando todo va bien. Y podemos mirar al futuro con gran confianza en nuestro Dios y Padre fiel, porque sabemos que nada en la creación nos separará de su amor, porque todas las criaturas están completamente en la mano de Dios, de modo que sin su voluntad no pueden moverse ni ser movidas. El énfasis es en la necesidad nuestra de confiar en su soberano control, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. Alabado sea el Señor. Lo siguiente, debemos recordar las limitaciones humanas. Mis amados, el ser humano es pequeño, es vulnerable. Incluso los bravucones que se creen que tienen todo el poder en sus manos, delante de los ojos de Dios, son pequeños y vulnerables. Eclesiastés 3:11 reconoce que nosotros los humanos somos limitados en nuestro entendimiento del plan de Dios. Y tenemos un deseo, sí, un anhelo por la eternidad dentro de nuestros corazones. Pero el hombre no puede ver su vida y considerarla como si fuera suya, como si él fuera libre de dirigir sus propios pasos. Dios ha estado, está y seguirá estando en control de nuestras vidas. Dios es ilimitado en recursos y solo aquellos
que le permiten a Dios dirigir sus pasos, los pasos de sus vidas, serán verdaderamente bendecidos. Cuarto, debemos encontrar satisfacción en Dios. Eclesiastés 3 sugiere que la verdadera satisfacción se encuentra solo en Dios y no en cosas materiales que son mundanas y pasajeras, y que nuestro anhelo por lo eterno apunta y nos lleva a Dios. Entendemos que fuimos hechos para cosas eternas. Y por último, el quinto, debemos vivir con esperanza. Eclesiastés 3 nos anima a todos los creyentes a vivir con esperanza, confiando que Dios cumplirá sus promesas, incluso en esta vida presente y en la venidera, cuando estemos delante de la presencia de Él. Amados, cuando usted se siente impaciente, cuando experimente desilusiones, o cuando las cosas no salgan como usted las ha pensado, Eclesiastés 3, versículo 11, es un excelente recordatorio del perfecto tiempo de Dios. Quizás no haga sentido al momento, pero Dios tiene una razón, Dios tiene un propósito. Nuestro trabajo, igual que el de Job, es seguir alabándole a Dios, incluso cuando nada haga sentido, continuar confiándolo y continuar madurando en la fe. Al margen de donde usted se encuentra en su vida en este momento, sea que esté en espera de una respuesta de Dios, sea que esté esperando un toque de sanidad de parte de Dios, o preguntándose qué pasará, o preocupándose, le digo que cobre ánimo, que usted no está solo. Los tiempos suyos están en sus manos, las situaciones suyas Dios las conoce. El tiempo perfecto de Dios, creo que vale la pena esperar por Él. Dios está en control y ha hecho todo apropiado al tiempo de Él. Incline su rostro para orar. Bendito Padre Celestial. Perdónanos porque en ocasiones creemos que nosotros tenemos el control de nuestra propia vida y de las situaciones y eventos que giran alrededor nuestro. A veces hacemos planes sin contar contigo. Creemos que ya lo hemos figurado todo de principio a fin. Pero en tu palabra tú nos dices, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son los tuyos. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Perdónanos por esos momentos de arrogancia, cuando pensamos que nosotros podemos dirigirnos solos. Pero la realidad, Señor, es que la vida nuestra está en tus manos. Nuestros tiempos están en las manos tuyas. Tú eres el que afirma nuestra suerte. Tú eres el que hasta en el sueño aconseja a nuestra conciencia y la instruye. Todo eso lo haces tú, porque tú nos amas y deseas que nosotros vayamos a ti y te busquemos y pongamos toda necesidad delante tuya, sabiendo que tú en ningún momento nos vas a abandonar ni a dejar solos, sino que vas a estar con nosotros hasta que hayas cumplido todo lo que tú nos has prometido. Señor, tú eres eterno y solamente aquellos que pongan su confianza en Jesús podrán pasar a la eternidad contigo. Por eso en esta mañana oramos por todas aquellas personas que aún no tienen una relación con tu Hijo Jesucristo y no se han reconciliado contigo, Padre, a través de Él, para que tú tengas misericordia y compasión de ellos. Los inquietes, Espíritu Santo de Dios, y claves la fe salvadora en ellos para que procedan al arrepentimiento. Y oramos por todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que cada día nos ayudes a entender mejor el plan eterno tuyo para la vida nuestra, de tal manera que vivamos
llenos de contentamiento y agradecidos de tu gracia, de tu misericordia y compasión. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Te damos a ti el honor, la alabanza, la gloria y la adoración que tú mereces. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Comparte el enlace. Mi esposa y yo los saludamos desde acá y les deseamos que tengan ustedes una semana de mucha bendición. Hasta la próxima semana. Dios les guarde.